se usaba antes para afilar los serruchos. Estos tienen una cuña aquí, que se zafa esta cuña, se mete el serrucho aquí y se prensa metiendo esta cuña aquí. Esto también se usaba ahí con un masito para irlo metiendo, y esto aquí hacía que el serrucho se trabara, y entonces la gente podía afilar el serrucho, ¿verdad? Bueno, esto que usaba la gente antes para lavar ropa, ¿verdad? Cuando no había pilas ahora de cerámica, yo no sé cuánto. Este es un casco que se usó en la guerra del 48, ¿verdad? Estos son pipas o cachimbas, pues que la gente usaba de antes, ¿verdad? O sea, esto es un bacín, vacinilla en la actualidad, ¿verdad? Un bacín de madera. Esto llevaba como una especie de petróleo, porque si no, imagínense, ¿verdad? El olor, ¿verdad? Entonces esto, yo pienso que al muchacho que se lo compré cometió el error con habérselo quitado, porque hubiera tenido más valor si tuviera el petróleo aquí, ¿verdad? Esto es un vaso que se encontraron en un barco y un muchacho me lo regaló, un muchacho de Limón. Dicen que tiene su valor, ¿verdad? Sí. Esto hay quienes dicen que era para fundir oro en las joyerías, ¿verdad? La verdad que no tengo mucho conocimiento de esto. Esto es un cuartillo, la medida que había hace muchos años. Con esto fue que empecé en las antigüedades a coleccionar, ¿verdad? ¿Cuartillo para medir qué? Para medir papa, frijol, maíz. Como el kilo, así lo que hacen ahora. Sí, esto era la medida de antes. Antes llegaba la gente y pedía un cuartillo de maíz, un cuartillo de frijoles, un cuartillo de papas. Y ahí cuenta la gente que esto tenía como también, pues como robarle, digamos, a la gente, ¿verdad? O sea, porque entonces la gente metía la mano, porque la idea era hacer esto aquí así, ¿verdad? Entonces la gente metía la mano así, entonces le sacaba más de lo normal, ¿verdad? Estas son algunas hachas que se usaban para construir cercas de púa. De hecho que aquí con esto era como, se usaba como martillo, aquí para cortar los postes, y esto se usaba, aquí se metía la espiga del alambre y lo ponía uno contra el poste y ahí socava el alambre para que el alambre quedara bien socado, ¿verdad? Igual esta era con orejas para sacar las grapas, ¿verdad? Este es un radio que se usaba hace muchos años, ¿verdad? Y esta pieza se dice que tiene como 150 años. Esta pieza viene de Coronado. Son lo que se usaban para hacer las casas de adobe, ¿verdad? Esas tienen algunas cuestiones como huevo y boñiga, que decían que es lo que se usaba para que hubiera un buen amarre, ¿verdad? Eso sería un poco la exhibición aquí, ¿verdad? El apodo Cuchuza. Sí, bueno, era porque cuando mi papá tenía como 8 años, más o menos, ellos jugaban a la cacería. Entonces, un amigo era el perro, otro amigo era el cazador y otro tenía que ser el bicho, ¿verdad? Entonces mi papá se iba supuestamente a pastorear el bicho o el animal, y él tenía que decir que había salido una guatusa, y dijo que había salido una cuchuza, ¿verdad? Entonces de ahí el nombre de Cuchuza, ¿verdad? Y a nosotros nos dice cuchucillas, a todos los hijos de mi papá nos dicen cuchucillas. Y ahora también a mis hijos les dicen cuchucillas, ¿verdad? Sí. Ahí va, Sí, ahí va, sí, ahí sí. va. Ahí va, de generación en generación, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, nosotros nos vinimos por acá como en el año 70, aquí no entraba ningún carro, ¿verdad? Nada. Y mi papá siempre tuvo mucha voluntad para cooperar con el pueblo. Y ya después que se hizo este camino, él siguió cooperando con el camino a las Abras, o trazado Guapiles. Y la gente no creía que él iba a poder hacer eso, porque en su época Mora Molina, pues no pudo
y él con ayuda de algunos vecinos comenzó a meterse a pedir maquinaria y a pedir ayudas para tractorear ese camino que había que hacerlo casi de nuevo, ¿verdad? Y sí, tuvo muy buena ayuda y consiguiendo compresor para reventar piedras. A veces tenía que ir hasta San José a conseguir una pieza de tractor que tenía mal, un repuesto, ¿verdad? Tenía que ir a Pacayas a conseguir dinamita que no había en Turrialba. Y así fue como se abrió ese camino. Después del rastreo, tenía buenas amistades en la municipalidad, entonces le mandaban la maquinaria y había mucho tajo donde se sacaban material. Y entonces él le decían, bueno, Juan, llévese, él le manda las maquinarias y usted ve a ver qué los pone a hacer, ¿verdad? Y así fue como se lastró. Después las alcantarillas también, como mi papá conocía el camino, él sabía más o menos por dónde bajaba más agua. Y entonces le mandaban las alcantarillas y él era el que decía más o menos dónde las colocaban las alcantarillas. Cosa que ahora es muy difícil, porque ya ahora que ingenieros y todo, ¿verdad? Sí, eso es un poco parte del trazado Guapiles, ¿verdad? Sí, sí, eso aquí, bueno, en su época yo no estaba. Siempre había mucha, como reseñas entre ellos, ¿verdad? Entre la Liberación y la unidad, el calderonismo. Y Mora Molina era calderonista, ¿verdad? Y entonces este camino no existía, él casi que lo hizo. Y lo hizo pasando por donde estaban las fincas de los calderonistas, para que tuvieran salida sobre el camino, ¿verdad? Eso fue parte, era un hombre de muchísima fuerza, en los bajos, no sé si todavía estará, había una barra con la que se sacan las piedras y todo, era de Mora Molina. Es muy pesada esa barra, o sea, uno con costo la maneja con dos manos, y él la cogía con una mano y la levantaba para apiar peña en los caminos, ¿verdad? En su época fue un boxeador de peso completo que había en Costa Rica. Bueno, sí, era casi la única escuela que había en el distrito de Santa Cruz. Cuando yo empecé, no había escuela en Guayabito, no había en San Rafael, no había en El Carmen, es decir, en ninguna parte, ni en La Pastora, y ya después se fueron formando escuelitas, ¿verdad? Recuerdo que cuando estaba en tercer grado habíamos 2 grupos de 35 alumnos, que eran muchísimos alumnos, ¿verdad? En su época. Y ya se fueron abriendo las escuelas ni en Torito, había gente que venía desde Torito a pie o a caballo a la escuela de Santa Cruz. Y igual de Guayabito, de San Antonio, no sé San Antonio, pero sí sé que de San Rafael y El Carmen. Y ya se fueron haciendo escuelas y ya fue mermando un poco la población de estudiantes, ¿verdad? ¿Y recuerda algún profesor que le Sí, todos, doña Nora Pacheco, Juan Rojas, Julieta Albano, Mario Gamboa, sí que recuerdo esos. ¿Y terminó toda la escuela? Sí, de primero a sexto. De hecho que un acto de clausura era una fiesta. Una fiesta, sí, era lo único que había que hacer en Santa Cruz, porque no había nada más, ¿verdad? Entonces era un llenazo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, era muy bonito los actos de clausura. Sí, mucho cariño. Mucho, por ejemplo las fiestas patronales eran lindísimas. Habían mascaradas o payasos y eso era, sabes que era como una atracción, era algo muy lindo. Ahora yo calculo que ahí nadie lo ve, ¿verdad? Pero en esa época era algo lindísimo, ¿verdad? Por ejemplo, se usaba mucho el palo encebado, creo. Sí, y eso atraía gente a montones, ¿verdad? Y sí, sobre todo las fiestas, las procesiones. Las procesiones eran muchísimo, ahora ya casi que no, ¿verdad?
Ellos nos dicen que antes la misma gente hacía las dramatizaciones y todo. Sí, todo, ¿verdad? Y las procesiones y cómo arreglaban las calles con acerrín de colores. Y mi papá, recuerdo que él se ofrecía a llevar 2, 3 sacos de ciprés picado, porque usaban acerrín, ciprés. Entonces era muy lindo, había mucha cooperación y como muy devotos todas esas actividades, ¿verdad? Ahora yo pienso que se ha perdido mucho eso. Deportes, unos campeonatos lindísimos, ¿verdad? Para cualquier tipo de partido, San Antonio, Santa Cruz, Santa Cruz, Calle Vargas, eran unos llenazos en las plazas, cosa que ahora se asusta uno porque ya ni siquiera Santa Cruz tiene equipo, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo ha cambiado Santa Cruz, verdad? Antes cualquier partido San Antonio, Calle Vargas, no cabía la gente, ¿verdad? Y ahora, no me digo, ya ni en Calle Vargas hay equipo, ¿verdad? O sea, ya se ha perdido todo eso. Y los campeonatos antes eran lindísimos, ¿verdad? Y contando con algunos cabecillas como San Antonio, Fabio Zúñiga, en Calle Vargas, Rafael Torres, en Santa Cruz, Uriel Chinchilla, que eran los que hacían todo el movimiento con los equipos, ¿verdad? Iban a traer jugadores de Turrialba y de Aquiares. Sí, sí, de San José venían de Cartago a jugar con los equipos de aquí. ¿Y recuerda salones de baile que hayan estado Sí. aquí en Santa Cruz? Sí, sí, sí. ¿Y recuerda más o menos dónde estaban los salones? Sí, el salón, bueno, es que el salón de donde Tito Zúñiga, que era donde más se bailaba, es donde ahora queda José Rodríguez, Chasparria. Ese salón era lo máximo que había en Santa Cruz, ¿verdad? Los bailes eran muy curiosos porque empezaban a las 2 de la tarde y terminaban a las 6 de la tarde. Porque en esa época las muchachas no andaban después de las 6 de la tarde en la calle. No las dejaban. Sí, ya, o sea, ellas sabían que si las dejaban ir a un baile tenían que llegar casi que antes de las 6 a la casa, porque si no en otro baile no las dejaban venir. Recuerdo que una entrada con conjunto valía, qué sé yo, un colón 25, ¿verdad? Eso valía. Yo fui muy fiel para eso. Sí, recuerdo que casi no me perdía ninguno. Los matrimonios de antes eran muy lindos también. Se casaban como por ahí de las 2 de la tarde, 11 de la mañana, los sábados. Y unas amigas y yo íbamos al baile o al matrimonio y ni siquiera invitados estábamos. Pero nos gustaba bailar. No sabíamos quién se había casado, pero sí estábamos ahí. Sí, y recuerdo que a los bailes de Santa Cruz venía gente de Turrialba, los Beans, en unos carrazos, ¿verdad? En su época. Y gente de Aquiares, subía por derecho, por los cafetales y venían a los bailes a Santa Cruz. Pucha. Sí. Todo empezó porque una vez me regalaron un cuartillo, la medida con que se usaba antes, ¿verdad? Y de ahí me entusiasmé y entonces comencé a coleccionar. Lo que pasa es que es un hobby, siento que caro, ¿verdad? Porque la gente cobra lo que quiera por lo que tienen, ¿verdad? Y sí, he ido coleccionando. Tengo monedas de Costa Rica en 1890, máquinas de moler café de 1875, una pieza de la bayoneta de 1856 y así, más piezas y cocinas de leña tengo de las de antes también. De hecho que con la que cocinamos tiene más de 100 años. Sí. ¿Y cómo ha conseguido estos objetos? ¿Cómo los ha ido consiguiendo? De ahí, no sé, a veces eso como que una cosa trae la otra, ¿verdad? Porque incluso a veces me llaman para decir, no quieres tal cosa, te lo voy a regalar. O sea, es increíble. Y a veces uno quiere ir a conseguirse una pieza, por ejemplo esta, cuando fui a comprarla me cobraron como 700,000 pesos, ¿verdad? Yo no los tenía. Y al final salió un negocio, tuve que dar una novilla. Sí, porque me encanta eso, ¿verdad? Entonces el muchacho me aceptó una novilla y la cambié por una novilla. Sí. Y yo creo que hasta ahora se da cuenta mi esposa.